bienvenidos una vez más al canal. Si sos nuevo por acá, te doy la bienvenida, te invito a que te quedes y seas parte de esta comunidad que está creciendo un montón. En el video de hoy les traigo la decoración de mi cocina porque, bueno, como vieron en el video anterior de la organización de mi alacena, realmente necesitaba también darle como un cambio a mi cocina. Estaba un poquito decorada, pero la verdad es que con el cambio de estación me dieron más ganas de decorar, así que la verdad no compré muchas cosas, voy a reutilizar cosas que ya tenía. Lo único que sí compré, que creo que se los mostré en unos videos anteriores, fueron estos repasadores que vamos a abrir ahora juntos. Los compré en Ikea, me salieron súper baratos, es un pack de 4 repasadores que tienen frutas y me pareció perfecto para decorar en esta temporada de primavera-verano. Así que si les parece vamos a empezar con la decoración de mi casa. Muy bien, les voy a mostrar acá qué es lo que tengo para decorar. En primer lugar tengo estos repasadores que ya los vamos a abrir para mostrárselos. Es un set de 4 repasadores, los que les contaba antes, y vienen así. Este que viene todas las frutas juntas, y después estos otros 3 que vienen con, yo creo que estas son como naranjas, estos supongo que son limones, y estas son la fruta de la pasión, dragon fruit o pitaya, creo que se llama también, la llaman en otros países. Así que voy a ver cuál pongo. Yo creo, más que seguro, que utilice este y este de todas las frutas, porque creo que va a combinar mejor con lo que tengo. Pero bueno, ahora lo vamos a ver. Esto va a ser como el último paso. Los voy a dejar acá arriba de la cocina. Mi cocina está limpia, así que no voy a hacer limpieza, solo vamos a decorar. Va a ser un video súper corto. Por otro lado tengo este organizador de utensilios de cocina. No son los más lindos del mundo, la verdad les digo, pero son los que más utilizo y los que mejor me funcionan. Tengo algunos así de plástico. En algún momento me gustaría tener todos esos bien lindos, pero bueno, por el momento es el que tengo. Después tengo algunas de madera. Y después tengo algunas espatulitas y como espatulitas así que utilizo. Y unos pincelitos también de goma que los utilizo para cocinar o para hacer cosas de pastelería o repostería que me gusta hacer mucho. La verdad es que con los nuevos colores no combina mucho este gris así oscuro. Entonces me acordé que yo tenía este otro contenedor que es como un gris con puntitos en negro y en blanco y creo que va a ir bastante bien. Así que voy a reemplazar este otro y voy a poner este con todos mis utensilios de cocina. Creo que queda mucho mejor y tengo espacio también como para poner algunos otros si eventualmente necesitaría. Así que vamos con este cambio al principio. Después mi amiga, una de mis amigas en Vancouver, que se fue a vivir a España, Andy, me había regalado estos contenedores, que uno es para el aceite de oliva y este es para el vinagre. La verdad les digo, el de vinagre no lo utilizo, el de aceite de oliva de vez en cuando lo lleno, pero ahora los estoy utilizando más como decoración, así que los voy a poner también al lado de la cocina como para decorar un poquito. Después tengo este platito que es como para poner la cuchara una vez que uno termina de cocinar o cuando está revolviendo una salsa, también lo voy a utilizar. Después por acá tengo 2 plantitas con maceta en rojo porque lo que les decía antes, creo que con la decoración va mejor. Y esta con la plantita con la macetita en blanco. Después tengo esta lámpara que yo la tenía en mi casa de Vancouver en el living, como para iluminar. Pero la verdad les digo, acá la casa tiene bastante iluminación, entonces no necesito como extra. Y sí es verdad que a lo mejor cuando estamos acá a la noche me gusta prender esta como para dar una luz un poco más tenue. Entonces lo que quiero hacer es ponerla acá en la cocina como para, además de iluminar como el living y el comedor, tener luz extra en la cocina si que la necesito. Ahora vamos a ver dónde ponemos todo esto. Obviamente lo que tengo acá es mi hornito de cera. Ustedes saben que yo lo he utilizado en la cocina, en los baños, bueno, en un montón de lados los voy rotando.
Me encanta y siempre que termino de cocinar me gusta poner algún olorcito, ya sea un sahumerio o en su defecto uno de estos de cera, porque soy media picky con los olores y no me gustan como que el olor a comida. Siempre tipo trato de abrir las ventanas y ventilar, pero si por algún motivo no puedo ventilar, me gusta poner también un poquito de olor. Así que lo tengo acá también para ponerlo. Y tengo 3-4 cositas más. 3 cositas más que no sé si voy a utilizar, la verdad les digo. ¿Se acuerdan esta macetita que también fue dando vueltas por toda mi casa? Encontré una plantita con unas florcitas violetas. Tal vez la utilice, tal vez no. Voy a ver, los colores combinan entre sí. Vamos a ver si lo utilizo. Y después también encontré esta jarrita, que es una jarrita más de decoración que para utilizarla, porque está un poco quebrada, pero yo la utilizo tal vez para poner alguna flor o algo así. En este momento no tengo flores naturales, pero si tuviera, a lo mejor utilizaría para ponerla como si fuera un florero. Así que voy a ver si la utilizo o no. La saqué también para ver si realmente combinaba con algo. Y después, como estamos en primavera-verano, yo tenía este marquito, que son 2 vidrios, y con Sofi fuimos recolectando florcitas por el barrio y terminamos poniéndolas entre libros y papel de cocina y las pusimos en este marquito. Así que voy a ver también si lo utilizo en algún lado, porque bueno, esto me da un poco más de miedo porque es de vidrio, entonces que no se caiga ni nada de eso. Pero bueno, en fin, estas son las cositas que voy a utilizar y, para decorar, así que bueno, vamos a ver cómo queda la combinación de todas estas. Bueno, muy bien. Lo primero que voy a hacer es colocar todo lo que es el área esta de las espátulas y demás. Como ya les dije antes, estos los voy a utilizar más de decoración, así que los voy a poner acá. Este platito lo pongo siempre acá como para poner las espátulas, siempre las tengo a mano, lo dejo acá. Y mi contenedor de espátulas lo voy a poner ahí. Creo que queda bastante bien. Mi máquina de batir, de hacer cosas de pastelería y demás, yo esta siempre la tenía guardada en Vancouver porque ocupa bastante lugar, pero acá la verdad es que tengo mucha mesada, así que también la voy a utilizar como para decorar. Me gusta mucho que sea color roja, así que la voy a poner acá como para darle un toque a la cocina. Voy a utilizar mi lámpara, que la voy a poner de este sector de acá, la voy a enchufar. A mí me gusta siempre como esconder los cables para que no se vean. Ahí va. Y la lámpara la voy a poner en este sector de acá, como para que ilumine por la noche ese rincón. Ahora la voy a apagar para que no me dé tanto el reflejo. Muy bien. Ahora lo que tengo por acá es mi contenedor de cuchillos y tijeras. Este también lo tengo en este contenedor que no me gusta mucho, pero la verdad es que me resulta muy fácil tener los cuchillos de acá. Así que este lo voy a poner del otro lado de la cocina. También lo pongo ahí porque quiero que los cuchillos y cosas que tengan demasiado filo, tenerlos separados de los niños. Después mi contenedor de cera lo voy a poner también en este costado porque acá tengo otro enchufe. Me gusta tenerlo acá a la mano. Después, la verdad que esta área de ahí de los cables y demás no me gusta mucho, así que lo voy a tapar con estas plantitas. Ahí va, yo creo que queda bastante bien, no molesta. Y esta plantita creo que la voy a utilizar para ponerla de este lado. Bueno, creo que ahí va bastante bien. Y me quedan estas dos cositas que yo creo que no las voy a utilizar. Como que está demasiado cargada la cocina. Y lo único que me falta es poner los repasadores, que lo que les decía. Yo creo que voy a utilizar este
por la combinación de colores, no, me parece que voy a utilizar el de las naranjas. Sí, el de las naranjas y los limones. Ahí va, me encantó. Y ahora estos dos repasadores los voy a guardar para si necesito decorar o cambiarlos o lo que sea. Los voy a doblar y ya los voy a guardar en el cajón. Además de tener los repasadores de manera decorativa, me gusta tener un repasador extra en la mesada, sobre todo para poder secarme las manos o secar algo que se haya caído o agarrar alguna fuente. Si bien yo tengo manoplas y demás, siempre me gusta tener a mano un repasador. Así que como creo que se combina, siempre lo tengo acá. Agregué esta tablita de madera que ustedes saben que yo la tenía desde la casa de Canadá. En Canadá la había comprado para ponerla exactamente igual arriba de la cocina, porque no tenía mucha mesada para cocinar y para apoyar las cosas. Acá la verdad la pongo más de manera decorativa, me gusta mucho el toque de madera con el negro, con el blanco, y creo que le da un poco más de calidez a la cocina. Así que por esa razón la puse acá, pero si prendo el horno o lo que sea, la pongo en un costado. Así que bueno chicos, esta fue la decoración y como un refresh de mi cocina. Espero que les haya gustado y tomen ideas para inspirarse y decorar sus cocinas también. No se olviden suscribirse, darle like y compartir el canal, así seguimos creciendo. Nos vemos en el próximo video. Chao.